Hola cursantes, última clase del módulo 4 y cerramos este importantísimo módulo del curso GAP con dos elementos que definen la viabilidad de un proyecto. La elaboración del presupuesto y los costos de ejecución. Ya hemos visto que en el tema costos y presupuestos tiene mucho que ver el tema recursos. Es muy importante asegurar la disponibilidad de los recursos y tener la posibilidad de, a través de la disponibilidad de los recursos, generar un listado de costos que puedan ser absorbidos por el proyecto. Es importante que a medida que se comienza la presupuestación, se deben ir definiendo los rubros y subrubros de cada proyecto para que a través de estos rubros y subrubros nosotros podamos monetizar absolutamente todo el proceso. El presupuesto tiene diferentes rubros y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a tener que entender que vamos a presupuestar costo de personal. Este costo tendrá que ver con la calidad del trabajo de cada persona. Tendrá que ver, no es lo mismo presupuestar a un profesional especialista que a un técnico o a un auxiliar. También vamos a tener dietas o viáticos, que son gastos por desplazamientos. Muchas veces los proyectos no se generan en el lugar en donde se gestan, y esto es un costo que incide notablemente en el presupuesto final. Si vamos a necesitar viviendas, habitaciones, locales, este rubro, bueno, lo tenemos que pensar como que si tenemos que construir los locales, si lo vamos a reacondicionar y comprar, o finalmente los vamos a alquilar. En este otro slide también vemos que vamos a necesitar material y equipos, y eso trae anexado gasto de transportes, instalación, mobiliarios de oficina, equipamientos, PC, fotocopiadoras, etcétera, etcétera. Tendremos también gastos de funcionamiento del propio proyecto, porque necesitaremos electricidad, agua y gas como mínimo, gastos de oficina, limpieza, conservación, etcétera, etcétera. Y también un punto muy importante al elaborar costos y presupuestos es tener en cuenta los imprevistos. En todo proyecto tenemos aproximadamente un cálculo del 5% del total de gastos dedicados a imprevistos. En los proyectos también suele haber ganancias, suele haber utilidades, no es todo costo. Si eso llega a suceder, estos aportes también provenientes de los usuarios o beneficiarios tienen que ser considerados en el presupuesto. Si estos aportes, en lugar de que sean en dinero, habitualmente son en especie, que puede ser mano de obra, insumos, etcétera, etcétera, deben poder cuantificarse en unidades monetarias para pasarlos al presupuesto final. No obstante, este punto es tan importante como los demás, pero es el que define la viabilidad económica financiera del proyecto. Por lo tanto, la fase de documentación es altamente importante. ¿Cómo lo podemos documentar? Por ejemplo, a través de este cuadro, que de alguna manera marca la factibilidad del presupuesto financiero. Fíjense que sobre la columna izquierda tenemos las fuentes de financiación, y de ahí en más, las columnas hacia la derecha, vamos a tener la discriminación detallada de recursos. En este caso, por ejemplo, hay un proyecto que tiene que ver con el ámbito constructivo, muy particularmente del punto de vista educativo, una escuela. Más a la derecha verán que hay una columna que dice unidades que se requieren para cada recurso. Tendremos que definir una unidad monetaria y más a la derecha colocarle un valor a esa unidad monetaria, de modo que para cada fuente de financiación podamos obtener un costo por proveedor de servicios. Los costos dentro de un proyecto pueden definirse como costos directos, indirectos, fijos, variables, en fin. Hay tres elementos que inciden en la clasificación de los costos.
los factores que componen el proyecto, la cantidad utilizada en cada uno de esos factores y el valor o precio de cada uno de esos factores. O sea que cada tarea tendrá una incidencia económica seguramente diferente a todas las otras. Y es muy probable que las tareas que no posean holgura sean las que mayor costo conlleven. Para poder clasificar finalmente los costos, determinamos tres elementos. Esos elementos, como ya dijimos, es los factores que componen el proyecto, la cantidad utilizada de esos factores y el valor o precio de cada una de esas incidencias. Podemos resumir todo esto en un cuadro como el que vemos en este slide, en donde tenemos por un lado las características del costo, que puede ser de capital, corriente, fijos o variables, y la definición más global del tipo de costo, que son los costos directos o indirectos. Hay una cuestión que es dable conocer, y es el último párrafo de este slide, donde se comenta, dice puntualmente: existe una notoria incidencia entre el presupuesto y actividades. Los que elaboran proyectos deben articular coherentemente estos dos aspectos, de modo tal que no se llegue nunca a la situación de haber establecido qué cosas hacer y no saber o tener asegurado con qué hacerlo, o lo que es mucho peor, tener recursos y no asignarlos adecuadamente a la realización de actividades propuestas que mejor contribuyan a los logros del objetivo del proyecto. Bueno, este ha sido el último resumen de la cuarta clase, última del módulo 4 del curso GAP. Nos encontramos en el quinto módulo. Muchas gracias a todos.